Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada de jueves con muchas informaciones. Estamos desplegados en distintos frentes informativos y por supuesto que comenzamos con los titulares. Continúan las actividades del presidente Gabriel Boric en Tailandia en el marco del foro de la PEC. En una de ellas, el mandatario explicó que Canadá decidió no firmar las cartas laterales del TPP-11, sino llegar a un acuerdo de compromiso. Además, el jefe de Estado hizo un llamado al orden a las coaliciones de gobierno tras la polémica que se abrió por las tarifas del transporte público. En Países Bajos se realizó la audiencia de extradición de Karen Rojo. La Corte de Rotterdam fijó para el 8 de diciembre el anuncio del fallo. La defensa de la exalcaldesa, que está condenada por fraude al fisco, ya anunció que apelará en caso de que la resolución sea desfavorable. Tras casi 22 horas de sesión, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado la Ley de Presupuesto 2023. Los parlamentarios aprobaron fondos para áreas como educación y salud, pero rechazaron el financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otras partidas. Y en temas internacionales, 2 ciudadanos rusos y un ucraniano fueron condenados por derribar el avión MH17 de Malaysia Airlines en 2014 en un accidente, más bien en un atentado que dejó 298 personas muertas. Los involucrados en este ataque con un misil fueron sentenciados a cadena perpetua. Todo eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y atención con lo siguiente, porque los 5 multifondos actuales pasaríamos a tener más dependiendo de los años de corte que establezca la nueva legislación en caso de ser aprobada la reforma previsional. A grandes rasgos, ese sería uno de los cambios más grandes que propone el gobierno en la reforma de pensiones. Los detalles en la nota de Belén Vázquez. Ya se usan en México y Reino Unido y según la propuesta del gobierno invierten pensando en las futuras pensiones y no en la rentabilidad de corto plazo. Hablamos de los fondos generacionales con los que se busca reemplazar el modelo actual de multifondos de las AFP. Y que yo creo que viene a intentar subsanar algunas de las falencias que ha ido mostrando el sistema de multifondos luego de 20 años de funcionamiento. Ese análisis coyuntural diría yo que no le resta valor al modelo de multifondos tal cual como se ha concebido. Actualmente hay 5 fondos donde las personas pueden tener sus ahorros del A al E. El A es el más rentable, pero a su vez el más riesgoso, componentes que disminuyen conforme se llega al E. Según la regulación vigente, a los afiliados más jóvenes se les asignan los fondos más riesgosos, a aquellos en edad intermedia al C y a los mayores los fondos más conservadores. En esa estructura pueden moverse libremente con ciertos requisitos. En los multifondos nosotros podemos de cierta forma parcelar los ahorros o por lo tanto dejar todo el dinero, todos los ahorros en un solo fondo es equivalente a no seguir el consejo que dice no poner todos los huevos en la misma canasta. Por un lado quita libertad de elección y por el otro se diversifica poco. El Ejecutivo, en contraste, busca implementar un modelo de fondos generacionales. Esto es una cantidad determinada de fondos dependiendo los años de cohorte que establezca la legislación, sin posibilidad de cambio y con el objetivo de que renten a largo plazo. En Reino Unido, por ejemplo, hay 48 fondos, 1 por año de ahorro en vida activa laboral, y en México hay 10 con cohorte de 5 años. La edad en donde nosotros más rendimos, en donde nosotros más, en el fondo mayor sueldo optamos, es cuando ya tenemos alrededor de 10 años de experiencia. Por lo tanto, yo considero que el primer fondo, o en el primer fondo nosotros deberíamos estar al menos los primeros 10 años de nuestra vida laboral. Mirando pros y contras, los expertos coinciden en que este sistema ofrece una ventaja importante respecto de no poderse cambiar de un fondo a otro, sobre todo pensando en lo ocurrido con Felices y Forrados hace ya algunos años. Personas que debían estar en el fondo A se cambiaron al E, hubo pérdidas de rentabilidad por no seguir el modelo prediseñado y además las inversiones se tornaron más líquidas tras las constantes recomendaciones de los llamados asesores previsionales. De hecho, según un estudio de la Superintendencia de Pensiones, quienes hicieron cambios de fondo tuvieron 6,2% menos de rentabilidad que si se hubieran quedado con lo establecido en la estrategia por defecto. Esto teniendo en cuenta que además, solo 3 de cada 10 personas que se cambiaron vieron un resultado positivo. Claramente mostraron una falencia del sistema en el sentido que las personas quedaron de alguna manera expuestas a recomendaciones que seguían una lógica de corto plazo
y no la lógica de largo plazo. Es ese punto, el no poder moverse de fondo, el que cobra relevancia para la industria de las AFP, y por ello ven con buenos ojos la posibilidad de mantenerse siempre en una misma cartera. Cuando hablamos de fondos generacionales, donde las personas cuando inician su vida laboral van a entrar a un fondo y va a permanecer durante toda la vida en ese fondo y son centralizadamente las administradoras que van a ir cambiando. Esto hace que yo pueda optimizar las carteras de inversión buscando una eficiencia en el óptimo riesgo-retorno. La desventaja que se aprecia de forma preliminar apunta a que la rentabilidad no está asegurada. Los multifondos promedian una rentabilidad anual cercana al 8% según cifras de las AFP, con varios episodios de caídas para los afiliados. Yo creo que la pega se hace bien y se ha hecho bien, y los incentivos están puestos para tratar de día a día buscar las mejores oportunidades de inversión para poder rentar los fondos que hoy día administramos y de esa manera mejorar las pensiones. Así que yo creo que desde el punto de vista de los incentivos están todos claros y bien establecidos. Asimismo, el gobierno propone que los traspasos de ahorro entre un fondo y otro sean de manera gradual, no solo para recibir los beneficios del ciclo de inversión, sino también para contribuir a la estabilidad del sistema financiero. Seguimos avanzando en las noticias. El precio de las bencinas no da tregua y se ha hecho necesario buscar alternativas para conseguirla un poco más barata. Sitios que ofrecen el detalle de las variaciones de los precios y también descuentos propios también del comercio son parte de lo que existe actualmente para tratar de ahorrar algunos pesos, ¿no? ¿Cuáles son todos estos sistemas? Lo vemos en el informe de Belén Saldías. Esta semana vamos a tener una variación de cero, prácticamente de cero, en la gasolina de 93 y en el petróleo diésel. Hacienda lo adelantaba hace algunos días. Variación casi nula en el precio de los combustibles que se vio reflejado este jueves. La benzina de 93 octanos bajó solamente $1 por litro, mientras que la de 97 en 5,2. En tanto, el diésel disminuyó 0,2 pesos por litro. Estas fluctuaciones mantienen altos los precios, los consumidores los sienten en sus bolsillos y el malestar se hace notar. Está mega caro, pero también va relacionado con que todo va subiendo de precio. Está muy cara la benzina, o sea, se pasaron. Carísimo. Muy caro, no sé cómo lo hace la gente. Altos precios, por lo que se hace necesario buscar la forma de poder ahorrar en este ítem de gastos. Una alternativa es la página web scart.cl, donde se puede encontrar la variación de los precios a nivel nacional y regional, el combustible más barato y también los descuentos disponibles en el comercio. Nosotros le hacemos seguimiento a más de 500.000 productos. Principalmente en benzina, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis. Nuestra tecnología se basa en el web scrapping, que lo que hace básicamente es replicar lo que haría un ser humano de ir a buscar los precios todos los días a distintos portales y sacar un promedio para que la gente pueda saber al momento de cargar su auto si es que está pagando más o menos del promedio. Información que también se encuentra de forma más accesible en sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estamos constantemente subiendo distintas infografías con toda esta información y poder generar ahorro, como te digo, desde hasta 15.000 pesos. Los descuentos son una ayuda para el bolsillo de los usuarios. Existen varios en la industria y cada empresa tiene los propios. En Petrobras, por ejemplo, existen descuentos todos los días con los que se puede llegar a ahorrar hasta 400 pesos por litro. Los clientes pueden elegir cómo pagar. Por lo tanto, un cliente que da su RUT puede llegar a tener descuentos pagando con efectivo y sumado a eso, si elige pagar con algún medio de pago según el día, puede llegar a sumar descuentos de más de 400 pesos por litro. Todos nuestros taxistas, solo con dar su RUT, tienen descuentos de 15 pesos por litro. En Copec también existe disponibilidad de ofertas, eso sí, asociados a la aplicación móvil Muevo, donde con ciertas restricciones se puede acceder a descuentos de hasta 100 pesos por litro de benzina. Para esto deben descargar y usar la aplicación Muevo Copec y acceder a un cupón de descuento semanal de 100 pesos por litro en combustible. Esta promoción se puede utilizar cualquier día de la semana y con cualquier medio de pago que tengan enrolado en la aplicación Muevo, lo que le da una total flexibilidad al cliente. Eso desde las gasolineras, pero también hay bancos y tarjetas que tienen sus propios descuentos disponibles para ahorrar algunos pesos al momento de cargar combustible. Tenemos una promoción excelente en donde damos 150 pesos de descuento por litro todos los lunes de aquí hasta febrero pagando con tu tarjeta física Tempo.
con tope de 8.000 pesos por cliente al mes. Lo único que tienes que hacer es bajarte tiempo y pedir tu tarjeta física que te llegará gratis a tu domicilio. Por ahora se mantienen los precios, en promedio por sobre los 1.300 pesos cada litro de benzina en casi todo el país. Esto tiene directa relación con el dólar, por lo que se prevé que la próxima semana no exista nuevamente una gran variación, pero sí podría comenzar a bajar posteriormente. De que las próximas 3 semanas empezar a ver un inicio de la baja de los combustibles, esto dado principalmente por 2 motivos. Primero, porque ya se está comprando a un tipo de cambio, es decir, un precio del dólar más bajo. Y lo segundo, porque ya estamos vaciando el stock remanente que teníamos con las compras anteriores de petróleo a precio más alto. Buenas noticias para todos quienes utilizan a diario los automóviles, a los que se suma toda la oferta de descuentos que se encuentra actualmente disponible en la industria. Todo vale a la hora de cuidar el bolsillo y que llenar el estanque no duela tanto. Bueno, se lo anunciamos en titulares. Vamos a seguir profundizando sobre la audiencia de extradición que se realizó en contra de la exalcaldesa Karen Rojo y vamos a tomar contacto, como siempre, con nuestro corresponsal en Países Bajos, Francisco Moreno. ¿Qué ocurrió hoy día? Finalmente tú nos habías adelantado, de hecho, que no la íbamos a poder ver porque había pedido una audiencia reservada. ¿Cuál fue la decisión de hoy? Justamente, Mónica, muy buenas noches. Acogiéndose a uno de los artículos de la ley de extradición, se hizo esta solicitud a través de su defensa, de la defensa de Karen Rojo, para no ser vista por la prensa ni ser vista en público. Solo los intervinientes tuvieron la posibilidad de ingresar a esta sala de audiencias que se llevó a cabo en completa reserva. Al interior, eso sí, se encontraba Karen Rojo, quien fue trasladada desde la ciudad de Utrecht, aproximadamente a unas 2 horas desde la ciudad de Rotterdam, donde nos encontramos actualmente. Karen Rojo ya ha cumplido algunos meses de prisión desde que fue detenida en julio de este año, luego de esta fuga que protagonizó, recordemos, en el mes de marzo, cuando con un billete que fue comprado en efectivo se trasladó en un vuelo a la ciudad de Ámsterdam. Karen Rojo enfrentó la justicia durante esta jornada y sus abogados, 7 abogados en total, están representando sus intereses frente a la Corte de Ámsterdam. Por el lado del Estado chileno es la Fiscalía de esta ciudad la que está encabezando estas diligencias y representando también los intereses de llevar a Karen Rojo de vuelta a nuestro país para que cumpla esta condena de 5 años y un día por el delito de fraude al fisco, por el que fue, recordemos, condenada. Durante esta jornada, aproximadamente por espacio de 2 horas, se realizó esta audiencia y finalmente el tribunal determinó que el próximo 8 de diciembre a la 1 de la tarde en el horario local de Países Bajos se va a realizar esta audiencia, una diferencia de 4 horas con Chile. Esta audiencia tendría las características siguientes. Básicamente se va a definir si se acoge o no esta extradición por parte de nuestro país. En cualquier caso, la parte que no resulte, diríamos, beneficiada, por supuesto que va a apelar a la Corte y ese proceso va a tomar al menos unos 3 meses para que pueda ser definido. Luego de eso hay otras instancias administrativas a las cuales las partes podrían recurrir para tratar de revertir también este mismo fallo. De todas maneras, lo que se ha anticipado, y ya lo habíamos comentado en la cobertura anterior, es que este es un proceso que va a tomar muchísimo tiempo, es decir, tiempo en que Karen Rojo va a pasar y va a estar cumpliendo de alguna manera esta condena que se va a conmutar en algún minuto si es que llega a retornar a nuestro país producto de una extradición que sea finalmente confirmada acá en Países Bajos. Su abogado, uno de los 7 que la representa durante esta jornada, habló con la prensa a la salida de esta audiencia muy cerca de acá en el centro de la ciudad de Rotterdam. Escuchemos. La audiencia se realizó y se fijó fecha de lectura de fallo para el 8 de diciembre a las 13 horas. Ahí se va a señalar si se acoge o no se acoge la extradición pedida por la Fiscalía holandesa. Era una de las alternativas y nos da lo mismo si hicieran o no se hiciera la audiencia, porque los abogados que están a cargo del tema acá en Países Bajos estaban completamente preparados. Llevábamos meses recopilando los antecedentes de los hechos, jurisprudencia, doctrina, informes en derecho que nos requirieron. Por lo tanto, tenían todos los argumentos para exponer un sólido caso, que fue lo que se hizo hoy día por parte de la abogada Tamara Buruma, que está a cargo de la alegación en la Corte.
Es difícil el caso que intenta exponer la ex alcaldesa por lo que comentábamos ayer, porque estamos hablando de un país que con todas las imperfecciones no es una dictadura. Es difícil pensar una motivación de persecución política en su contra cuando se le han dado todas las garantías, pero llama la atención también, está bien, es su derecho, está perfecto, no hay nada que criticar, llama la atención el número de abogados que nos decías tú que tenía, no es una defensoría pública, sí. Me refiero, no es una defensoría pública que ya ha puesto 7 abogados de parte de Karen Rojo. Llama la atención la cantidad de abogados y cómo se financian también esos abogados. Justamente, ese es un punto bastante importante, Mónica. Son abogados costosos, los traslados desde Chile también, pero además se nos ha dicho que este es uno de los estudios más prestigiosos de abogados que existen en la ciudad de Rotterdam y por lo tanto también es un hecho que al menos llama la atención y que da cuenta, o cualquier persona naturalmente podría interpretarlo, de que había un plan por parte de Karen Rojo, de su entorno, de en definitiva generar toda esta situación, trasladarse a un país como este, solicitar este refugio y finalmente enfrentar la justicia en estos términos, ¿no? Ahora bien, Karen Rojo se encontraba cuando fue detenida, recordemos, en este centro de refugiados, y en esto hemos sido bastante insistentes porque el reclamo de las personas en ese momento que nosotros tuvimos la posibilidad de ver en Terapel, que es una ciudad que se encuentra al norte de Países Bajos, es un lugar donde llegan muchísimas personas por distintas razones, que son realmente personas que están buscando asilo, que están buscando refugio por razones políticas, por ejemplo, por persecuciones o incluso por guerra, y que reclamaban por una falta de espacio dentro de ese lugar. Pues bien, uno de esos cupos precisamente era utilizado por Karen Rojo, quien acusaba también ella ser víctima de esta persecución política y por lo tanto solicitando también este refugio en Países Bajos. Hay que recordar que nuestro país con Países Bajos no tienen un acuerdo de extradición, pero sin embargo existe la intención y también acuerdos de colaborar en casos como estos de corrupción, y finalmente es a través de la Fiscalía a nivel, eso sí, nacional, que está llevando este mismo caso en este lugar. Escuchemos otro de los aspectos que ha señalado la defensa de Karen Rojo. Bueno, si eventualmente se acoge la extradición, es procedente presentar un recurso de apelación para ante la Corte Suprema, y es lo que se va a hacer. Igualmente, en caso de que se rechace la extradición, la Fiscalía de Países Bajos también puede recurrir de apelación para ante la Corte Suprema. Está de muy buen ánimo, ella sabe que está muy bien representada, sabe que se ha trabajado mucho por parte de su defensa en argumentos sólidos que fueron los que ya se expusieron en la Corte. Va a seguir privada de libertad hasta que esto se resuelva. No hemos tomado como una decisión pedir la sustitución de la medida cautelar. Creemos que lo importante es preocuparse del fondo del asunto, que es si procede o no procede la extradición. Y claro, porque cada uno de los días que pase en prisión en este lugar podrían ser conmutados con su pena en Chile. Por lo tanto, de alguna manera responde también a una estrategia en ese mismo sentido. Decíamos que la misma Fiscalía de Países Bajos en su nivel central está encargada de este caso, la representación de nuestro país, y son estos mismos actores los que se van a convocar durante el día 8 de diciembre a la 1 de la tarde cuando se inicie esta audiencia y en este fallo también. Hemos consultado también durante la jornada de hoy, no hemos obtenido respuesta aún a la Fiscalía de Países Bajos si va a ser posible que en esa oportunidad la prensa pueda ingresar a ese lugar para estar siguiendo de cerca esta audiencia. Hay una traductora que está encargada de todas maneras de llevar toda esta información internamente, por cierto, entre las partes intervinientes que están representando los intereses de cada una de las partes en este caso de extradición. Ahora bien, ¿qué es lo que juega o podría jugar a favor de los intereses del Estado chileno de llevar a Karen Rojo? Es el hecho de que ya existe una condena, existen los antecedentes y que se actuó de alguna manera como se ha sostenido sistemáticamente en derecho, y que por lo tanto en Chile se han resguardado sus garantías y sus derechos también, y no existe ningún tipo de persecución política en su contra. Escuchemos lo que ha señalado precisamente el Ministerio Público, la vocería de la Fiscalía Regional de Antofagasta. Esta solicitud se canalizó a través de la Cancillería de Chile al Estado de Países Bajos, donde llegó el requerimiento, y esa petición del Estado de Chile fue la que
fue sometida al conocimiento, la discusión y la resolución de los tribunales penales de Países Bajos. Así las cosas, gracias a la presencia de la Fiscalía de Rotterdam de Países Bajos, quien representó la solicitud del Estado de Chile, se discutió el asunto en presencia de la Defensoría de la Defensa, de doña Karen Rojo, y así las cosas, el tribunal mantuvo la prisión preventiva de la extraditada hasta que se dicte el fallo al menos. No va a ser interesante seguir este caso. Insisto, va a ser muy difícil el tema de probar algún tipo de persecución política, alguien que además está condenado por delitos que tienen que ver con corrupción, por haber ocupado para una campaña política dineros de la municipalidad y ni más ni menos que dineros que tienen que ver con asignaciones para las personas de menos recursos de salud y de educación, con subvenciones que van en esos fondos. Así debieron ser, digamos, ahí ellos debieron ir y terminaron en el fondo financiando una asesoría comunicacional para el intento de reelección de la alcaldesa. Por lo tanto, va a ser curioso. ¿Qué se sabe un poquito más de ahora en adelante qué pasa con el régimen en el que ella queda presa? No sé, en qué tipo de régimen, con visitas o sin visitas, Sí, a quién está viendo también la exalcaldesa. Sí, lo que se ha señalado durante esta jornada es que ella va a seguir presa, va a seguir en esta prisión en la ciudad de Utrecht. Es una prisión, según se ha dicho, se encuentra también apartada y con personas que están cumpliendo o que se encuentran en una prisión, el equivalente a una prisión preventiva. Ahora bien, se ha dicho que su familia no ha viajado, según lo que plantea la defensa, no ha viajado y no se estimó necesario que viajara en esta oportunidad, por lo tanto se encuentra ella en este lugar. No sabemos si tiene redes acá, si se sabe de algunas familias o de algunos círculos de amistades que tengan en Países Bajos o en otros también países aledaños, pero naturalmente una decisión de este tamaño es una decisión también que es pensada, una decisión que no se toma, diríamos, a solas y que finalmente deriva en todo esta serie de episodios que finalmente tienen este nuevo capítulo durante el próximo día 8 de diciembre, cuando finalmente se conozca si se extradita o no a nuestro país, pero teniendo en cuenta todas estas instancias posteriores que van a alargar este proceso, se decía, al menos un año, tiempo que juega de alguna manera a favor decíamos, de la condenada Karen Rojo Venegas. Claro, porque en verdad en cualquier parte del mundo el tiempo que se pasa privado de libertad se imputa a la pena que se sigue cumpliendo, básicamente en este caso, o que se va a cumplir si es que no hubiera comenzado ese proceso que en este caso comenzó, pero se interrumpió efectivamente por su fuga. Pero todo lo que pasa privado de libertad o bajo arresto domiciliario se imputa también a la pena, es lo que corresponde, y en eso, claro, efectivamente no hay nada que cuestionar. Francisco, muchísimas gracias. Seguimos muy atentos entonces a lo que ocurra ahí con este proceso que todavía tiene para largo, porque como tú decías, se van a seguir presentando recursos y seguimos cambiando de clima, de lugar, de hora, porque nos vamos hasta Tailandia. Continúa la agenda de actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco de su visita a este país. En uno de los encuentros más esperados, el mandatario se reunirá con su par chino Xi Jinping, y de eso y más nos va a contar nuestro enviado especial, a quien ven en pantalla, desde Bangkok, Ivo Goit. Son casi las 7 de la mañana, ¿no? ¿Cómo te va, Mónica? Sí, muy buenos días. Son 3 para las 7 de la mañana acá en Bangkok. Por supuesto, ya casi las 9 de la noche en nuestro país. A mi espalda, Mónica, uno de los altares del Buda, de los miles que hay acá en Bangkok. El 87% de la población profesa la religión del budismo. Acá son bastante religiosas y podemos ver en la mayoría de las esquinas de las calles, acá al menos en Bangkok, lo que hemos podido nosotros recorrer junto a César Sepúlveda y también el resto de los equipos de prensa que están cubriendo las actividades del presidente a raíz de la PEC, es que finalmente se ven en muchísimas esquinas imágenes y altares al Buda, pero también imágenes del rey
de Tailandia. Así que aquí está llenísimo de este tipo de imágenes. Te cuento que por fin pudimos dormir un poco mejor junto a César. Nos terminamos ya por acostumbrar un poquito al horario acá los primeros días. Las primeras noches había sido bastante difícil por el cambio, son de horas diferentes. Estamos totalmente al revés que con ustedes, así que ahora estamos con muchísimo ánimo. Y justo, Mónica, para cuando comienza finalmente la reunión de la PEC, a eso de las 23:15 hora de Chile, es la primera actividad oficial que va a reunir a los distintos líderes del mundo en el centro de convenciones para comenzar ya con el primer retiro de esta 29ª reunión de líderes de este acuerdo de cooperación económica Asia-Pacífico APEC 2022. Esto se da en la antesala también del que quizás tú decías es el encuentro más esperado, más mediático también, que va a sostener el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, junto a su par de la República Popular China, Xi Jinping. Y lo hace, este encuentro será en hora de Chile, Mónica, para tener claro, esto es a las 16:30, hora de acá, 6:30 de la mañana, hora de Chile. Por supuesto vamos a estar ahí siguiendo lo que va a ser esa reunión. No va a ser la única, Mónica, también se va a juntar con el líder desde Vietnam, un país que también aún está por suscribir el TPP-11, algo que ha sido tema de conversación también acá en Tailandia. Yo te digo, la reunión con el presidente Xi Jinping se da después de que el presidente de la República, Gabriel Boric, el día de ayer se refiriera a la guerra comercial y que hablara de las presiones que han sufrido distintos países de la región latinoamericana, desde Estados Unidos, desde China, presiones directas e indirectas, para definirse en alguno de los dos bandos en medio de esta guerra comercial. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de la República, Gabriel Boric? Que nuestro país es soberano y no se va a dejar, por supuesto, influir ante ninguna de estas presiones, teniendo en cuenta, por supuesto, lo fuerte que pueden llegar a ser en medio de esta guerra comercial. Tuvimos la suerte también, Mónica, ayer de poder conversar con el presidente de la República, preguntarle más allá, por supuesto, de los temas relativos a las relaciones internacionales, a la diplomacia, lo que lo trae acá a la PEC y al TPP, y también habló de temas de contingencia, la elección del fiscal nacional, la inminente alza del precio del transporte público en nuestro país, probablemente a principios del próximo año, algo que ha causado polémica también. De todo eso y más se lo contamos en la siguiente nota que preparamos junto a César Sepúlveda, de las distintas actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, y la previa de lo que va a ser su participación en la PEC 2022. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Estudiantes y académicos fueron la audiencia del presidente Gabriel Boric en la Universidad de Chulalongkorn en su primer día de actividades oficiales en Tailandia. Un poema de Pablo Neruda ponía fin a su primera actividad paralela a la PEC 2022. Espacio de conversación donde el mandatario habló de la importancia del intercambio comercial con el Asia-Pacífico, pero dejando en claro que la soberanía de Chile no está en juego en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Estamos enfrentando algunas presiones, no públicas, pero privadas, para decir en qué lado estamos. Como país soberano tenemos la autonomía de tener relaciones con todo el mundo y queremos incrementar nuestras relaciones con Asia. Más tarde, en una ciudad que no da tregua con el calor y la humedad, el presidente de Chile participó del CEO Summit, donde repitió un mensaje que se viene escuchando en cada una de sus giras internacionales: invertir en Chile. Pero su paso por Tailandia también tiene como propósito negociar las side letters en relación con el TPP-11 para crear mecanismos de solución de controversias. Queda poco tiempo para que el gobierno deposite el acuerdo internacional y este jueves se confirmó que Canadá no firmará lo propuesto por Chile. Firmamos un memorándum de entendimiento con el primer ministro Justin Trudeau, en donde básicamente se promueve una revisión del mecanismo de resolución de controversias entre empresas y Estado, lo cual no quita que nosotros vamos a cumplir con el mandato que nos otorgara el Congreso Nacional al aprobar el TPP, y ya hemos dicho que esto va a estar depositado durante este año. A ver, no es que no se acepte, me parece que con Canadá dimos un paso que va mucho más allá, y es que es una declaración conjunta donde ambos países manifestamos el interés de poder, una vez que Chile ya haya depositado el TPP y esté vigente en Chile, podamos tener una discusión sobre el mecanismo de solución de controversia. Nueva Zelanda también nos ha dado el apoyo de poder tener este debate al interior del CPTPP.
Boric abordó también un tema que es seguido con atención desde nuestro país. ¿Cuál será el nombre que presentará el Ejecutivo al Senado para ser el próximo o próxima fiscal nacional? No hay veto hacia ningún candidato por parte de nuestro gobierno. Respetamos las atribuciones que tiene la Corte Suprema. Vamos a presentar una opción al Senado y estamos tratando y trabajando con los senadores y senadoras para construir un consenso porque necesitamos de un gran acuerdo. Este es un tema país, no es un tema de sectores, no es un tema de lotes. Y a más de 17.000 kilómetros, el presidente llamó al orden a su alianza de gobierno. Y es que la eventual alza del precio del transporte público genera debate al interior de las fuerzas oficialistas. Esto no es un tema de apruebo dignidad o de una coalición u otra. Nosotros somos una alianza de gobierno. Vamos a preocuparnos de proteger a las familias chilenas y de proteger las arcas fiscales, y en ese equilibrio vamos a encontrar una solución que presentaremos a la ciudadanía. Nuestro interés está el cuidar el bolsillo de las familias que sabemos ante la crisis no lo han pasado bien. El presidente de la República, Gabriel Boric, participará este viernes en las actividades oficiales de la PEC 2022 y sostendrá quizás la reunión más importante de su paso por Tailandia, la bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Desde Tailandia, el trabajo de César Sepúlveda en las imágenes, Ivo Goit, CNN Chile. Ivo, ¿con qué ánimo se espera esa reunión? Se supone que vendría la concreción de la invitación para 2023. Y obvio, nuestro principal socio comercial ya ha dicho que no va a elegir el presidente entre Estados Unidos y China desde el punto de vista comercial y de alianza, lo cual es bastante lógico. Necesitamos los dos mercados, necesitamos todos los mercados, sí, pero no es como para andar eligiendo entre Estados Unidos y China. Pero está el tema también de los derechos humanos frente a un país que, me hago cargo yo de mi opinión, no te embarco en ella, es una dictadura, a lo menos, si uno fuera demasiado generoso, una autocracia, pero una dictadura al fin y al cabo. Y la pregunta es si se habla de aquello, temas de derechos humanos, ya empiezan a esbozarse como temas que tampoco fueron fáciles para el expresidente Sebastián Piñera cuando estuvo en China. Así es, hay muchísima expectativa en lo que tú dices, sobre todo en las relaciones comerciales con China para lo que va a ser el próximo año. Es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más grande. Chile está en una posición ahí bastante complicada, lo que remarcó el presidente, eso sí, es que somos un país soberano, que no se va a dejar influir por presiones y que va a mantener relaciones con todos los países en la diplomacia como lo viene realizando. Se sabe que la relación con China el próximo año puede ser clave estratégica, económicamente, Mónica, quizás hayan ciertas cosas que queden de lado para poder fortalecer una relación que va a ser clave para lo que va a ser el desarrollo económico de nuestro país el próximo año. En general el mundo va a pasar por una recesión económica, nuestro país va a continuar con niveles de inflación altos, pese a que hemos visto que paulatinamente quizás va mostrando una baja, igual estamos en un nivel de inflación, hay países que están en un nivel de hiperinflación también en la región. Es por eso que la reunión de hoy día va a sentar, podríamos decir, ciertas bases para la relación que vamos a cultivar para el próximo año. Es por eso, no va a ser muy larga esta reunión, por supuesto, dura cerca de entre 15 a 20 minutos, pero hay una invitación de por medio. Quizá el presidente de la República, Gabriel Boric, viaje el próximo año hasta China, sabe que es muy importante lo que se juega el próximo año, no solo con China, sino con todas las potencias que están acá, que se encuentran reunidas en la PEC, pero de todas maneras, sabemos que es su primer encuentro con Xi Jinping, sabemos el peso internacional que tiene China, el peso político, económico, cultural que tiene el gigante asiático, y es por eso que esta reunión en particular debe ser la más esperada también por la delegación chilena. Ayer pudimos hablar con la canciller Antonia Urrejola y espera, por supuesto, que esta reunión se pueda desarrollar en los mejores términos posible, pese a lo que dijo ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, quien fue consultado, si podía aclarar finalmente a qué se refería con lo que dijo ayer, con la posición de Chile frente a la guerra comercial, frente a las posiciones de Estados Unidos y también de China. Y solamente tenía que ver con que nuestro país es soberano y que no se va a dejar influenciar por nadie. Eso es un punto, Mónica, y creo que toquemos otro, que es el tema del TPP. Ayer finalmente, lo veíamos en la nota, Canadá decide no firmar esta propuesta, esta estrategia de Chile de crear mecanismos de resolución de conflictos. Lo que sí se hace, lo que sí se avanza, y que estaban bastante satisfechos en parte por lo que se pudo avanzar, es en este memorándum de acuerdo de entendimiento para comenzar a debatir acerca de creación de mecanismos de resolución de conflictos para el futuro. Pese a que Chile, después de ratificar finalmente, de depositar el TPP-11, en el futuro se pueda conversar acerca de estos mecanismos de resolución de conflictos para otros tratados y quizás incluso también para este mismo TPP-11.
¿Qué tiene Chile en estos momentos? Entonces, los apoyos de Nueva Zelanda y México confirmados. El resto de los países no. Hay presiones de Japón para pedirle a Chile que deposite este tratado, y hoy hay una reunión también con Vietnam. Esa fue una reunión bilateral que se sumó el día de ayer, que se nos dio a conocer el día de ayer, que no estaba en el programa y que hoy día el presidente de la República también va a sostener. Así que quedan cerca de 6 semanas, Mónica, para que se acabe el año, y que es el plazo autoimpuesto finalmente por el Ejecutivo para poder hacer depósito de este TPP-11 que ya se ratificó en el Senado. Sí, bueno, va a seguir... Creo que es difícil que se toque en temas de derechos humanos. Va a ser interesante saber si es que se puso también ese tema o no en la mesa, o es tan delicado el tema comercial que no se pone, que es lo que ha hecho todos los gobiernos de izquierda a derecha en general con China. No solo los gobiernos, sino que en general los parlamentarios, salvo un par que han tenido gestos en el tema de Taiwán, en general, salvo algunas condenas específicas en ciertos foros y en el Consejo de Derechos Humanos sobre China, en general, por ejemplo, con el tema de los uigures, recordar que Michelle Bachelet, expresidenta, como excomisionada, hizo en su momento este informe respecto a las violaciones a los derechos humanos. Pero ese tema en general en todos los países de izquierda a derecha, por el peso de China, no se menciona. Va a ser interesante si se confirma esta política o hay algún cambio. Pero vamos a seguir atentos a eso porque no es fácil, evidentemente. No es fácil con China. En general todos han hecho ciertas condenas puntuales, pero no más allá de eso. Y lo otro que te iba a decir, que hay que tener cuidado con Xi Jinping con las versiones posteriores a la reunión. O sea, porque le tiró las orejas a Justin Trudeau después de que contó, le dijo no había sido así, que había cambiado la versión de la reunión y que más encima había contado lo que era privado. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla después de reunirse con Xi Jinping. Y aparte... Sí, y aparte están los dos acá, Justin Trudeau también se encuentra acá, posiblemente se vuelvan a encontrar el día de hoy. Llamó la atención los primeros días que nosotros llegamos a Tailandia, finalmente, esto que sucedió, finalmente, que fue noticia a nivel mundial de las declaraciones de Justin Trudeau, lo que hizo después Xi Jinping, así que se van a volver a encontrar acá en Tailandia. Veremos también el día quizás ya de mañana, vamos a ver si podemos tener alguna reacción, por supuesto, de las autoridades. Está por supuesto que el sábado el presidente hable nuevamente con los medios de comunicación para hacer un cierre, pero vamos a ver qué ánimo hay, vamos a ver si es que con miembros de la delegación podemos saber un poco más incluso de qué se trató esta reunión y los términos en que se trató, y poder contarlo mañana, por supuesto, en CNN Prime. Te cuento que a esta hora, como ha sido todos los días, 26 grados, es como que estuviese clavada la temperatura acá en Tailandia. Llega a los 31, en un rato más, pasado el mediodía, 31 grados, y en estos momentos el 95% de humedad. Es una locura, un horno todo el día acá en Tailandia. Lo único bueno es que todos los interiores, los aire acondicionados, Mónica, son increíbles. Uno pasa completamente a otra temperatura, hay que tener incluso cuidado por los mismos cambios de temperatura que existen, pero 26 grados con un 95% de humedad es algo que no es fácil de llevar. Ánimo a ti y a nuestro camarada César también, por supuesto. Un abrazo a la distancia y bueno, buenos días para ti desde acá, desde Chile, donde son las 9:10 y allá las 7:10 minutos. Así es. Un abrazo, Mónica, que esté muy bien. Chao. Bueno, y en conversación con CNN Chile, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, entrevistada por Matilde Burgos, aseguró que el organismo no va a apelar ante la Corte Suprema respecto a la orden de expulsión de los extranjeros que agredieron a un grupo de carabineros en Puerto Montt. Todo esto después de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso presentado por el INDH en este caso. No vamos a recurrir al tribunal, a la Corte Suprema. ¿Y por qué fueron a la Corte de Apelaciones? Porque son procedimientos propios del instituto que tiene que ver con marcar señales respecto del tratamiento de los migrantes, ¿no? Y eso va a quedar hasta ahí. Yo entiendo perfectamente bien que la acusación que tienen es gravísima, ¿no? Creo que el ataque a carabineros o a cualquier funcionario público es muy grave, ¿no? Y por lo tanto no comparto más, no creo que haya que protegerlos desde la perspectiva del delito que cometieron. Bueno, y respecto al uso de la fuerza por parte de carabineros y ante la eventual inhibición de algunos funcionarios para utilizar sus atribuciones, Consuelo Contreras indicó que la institución tiene derecho a recurrir a la legítima defensa y emplear de manera proporcional sus armas, sin violar, por supuesto, los derechos humanos. ¿Hay un temor por parte de carabineros de no ejercer, digamos, la función que tienen que ejercer por el temor a ser querellados?
Eso solo demuestra el desconocimiento en materia de derechos humanos que tiene Carabineros, porque el derecho a la legítima defensa existe. Carabineros tiene que haber una legislación de cuándo, cómo usa sus armas, pero no siempre el uso de la fuerza implica violación de derechos humanos, porque Carabineros tiene el monopolio de la fuerza y por algo y el monopolio de las armas, por algo se lo entregó la sociedad y el Estado, y eso no es en virtud de violación a derechos humanos. El presidente de la República llamó a los partidos del oficialismo a comportarse como una alianza de gobierno. Esto luego de que dirigentes de Apruebo Dignidad pidieran al Ejecutivo mantener congeladas las tarifas del transporte público. El informe es de Paul Follert. Más de 1000 días lleva congelado el precio del transporte público. Decisión que se arrastra desde octubre de 2019, cuando las autoridades dieron pie atrás a una medida que se hizo impopular: los 30 pesos en el transporte público. Vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. 3 años han pasado y las tarifas del transporte se mantienen iguales, situación que estaría pronto a terminar. Si bien uno no puede mantener congelado eternamente el precio de la locomoción, entendemos y somos muy conscientes de la situación económica actual. Lo que estamos haciendo es justamente compatibilizar las mejores alternativas y tiempo, pero sea cual sea la decisión, siempre será teniendo la gradualidad como base de la decisión. El tema volvió al centro del debate tras una serie de declaraciones de dirigentes de Apruebo Dignidad, quienes pidieron al gobierno mantener congelada la tarifa del transporte público durante el próximo año. Porque estamos en un encuadre social y económico donde el precio de la vida está muy caro en todos los sentidos, o sea, como el transporte, los alimentos, y desde el Frente Amplio estamos muy preocupados en esto y hemos hecho esta solicitud. Solicitud desde una de las coaliciones de gobierno que no cayó bien en el presidente, quien hizo un llamado de atención en medio de sus actividades en la PEC. Esto no es un tema de Apruebo Dignidad o de una coalición u otra. Nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo le manifiesto a todos los partidos y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal. El gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible. Postura presidencial que llega solo días después de que ambas coaliciones de gobierno decidieran conformar una sola alianza con el fin de evitar los roces, tarea que por ahora ha sido infructuosa. Cuando se forma parte de una coalición que apoya un gobierno, no cuesta nada tomar un teléfono o pedir una reunión para poder expresar un punto de vista. No corresponde que nadie esté por la prensa pauteando al presidente. Hay decisiones que se deben adoptar. Las decisiones políticas se representan en los espacios políticos que tenemos como gobierno. No estamos enviando ningún mensaje por la prensa. Aquí nosotros le estamos hablando a la ciudadanía. O sea, es nuestra primera responsabilidad. La inminente alza en el transporte público es un tema sensible para el gobierno debido a su carga simbólica en relación al estallido social. Y aunque desde Apruebo Dignidad acusan que parte de esta alza se debe a la gestión anterior, los protagonistas de aquella época se defienden. Que durante los últimos 2 años la tarifa estuvo congelada y el sistema tuvo sus cuentas equilibradas. Nosotros cerramos 2020 y 2021 con números azules en el sistema. Así es que cualquier alza de ahora en adelante tiene que ver con la gestión actual. El alza del combustible y el dólar o la inflación son parte de los factores que explicarían un aumento en el precio del pasaje, aunque algunos anticipan posibles medidas para mitigar el efecto en los bolsillos de las personas. Ir aparejado con mejoras en calidad, con mejores políticas para reducir la evasión, etcétera. Pero eventualmente, dentro de todo este tipo de paquete, sin lugar a dudas, generar un proceso de ajuste gradual sería lo más eficiente. La eventual alza del pasaje de transporte público podría ocurrir el primer trimestre del próximo año, aunque desde el Ministerio de Transporte aseguran que aún no se ha hecho un anuncio formal sobre el tema. Bueno, tras una intensa jornada de debate político, la Cámara de Diputados y Diputadas despachó al Senado el presupuesto 2023, aunque sin fondos para la CGGOV, que es la Secretaría General de Gobierno, la vocería, y también para organismos de derechos humanos, un resultado que la moneda pretende revertir durante los próximos días. Todos los detalles con Francisca Cárdenas.
Perdón, está sonando mi despertador. Y esta vez no hubo tiempo para dormir, ya que fueron casi 22 horas de intenso debate en la Cámara de Diputados para que finalmente despacharan al Senado el proyecto de ley de presupuesto 2023. Larga jornada que estuvo marcada por diversas polémicas, donde algunos incluso casi pierden la paciencia. Silencio en la sala. Silencio en la sala. Silencio en la sala. Uno de los momentos más tensos fue protagonizado por el presidente de la Testera. Desde Chile Vamos acusaron a Vlado Mirosevic de apurar la votación para evitar que se aprobara la indicación que buscaba aumentar la PGU. Esto pues 2 diputadas de oposición no lograron emitir su voto, ya que estaban en el baño. Nosotros no tenemos nada personal contra usted, pero creemos que ha tenido un mal manejo en la forma en la que ha conducido el debate. Un poquito de autocrítica, presidente. El deber de un parlamentario es permanecer en la sala, sobre todo cuando hay votaciones. Para eso nos pagan. Desde el minuto 1 que yo comencé a dirigir esta testera, hemos recibido amenazas respecto de censuras. Es que esta indicación necesitaba 65 votos para poder ser admisible, ya que irrogaba el uso de recursos fiscales. Esto pues se proponía aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, descartando así el camino de la reforma previsional y tributaria del gobierno. Se cayó la PGU de 250.000 pesos. ¿Es una promesa de José Antonio Kast? No. ¿Es una promesa de Sebastián Piñera? No. ¿Es una promesa de Gabriel Boric, la que se ha caído hoy día? No puede presentar una indicación o una iniciativa para financiar a través de una ley de presupuesto gastos que son permanentes del Estado. Y eso es un acto de absoluta irresponsabilidad. Hay que transparentar que acá también hay una lucha de intereses, hay poderosos intereses de la AFP que están en juego y por eso que la derecha ha tratado y ha fracasado en un intento por dividir la reforma. Durante la noche siguió el debate y las votaciones. Las carteras menos perjudicadas fueron justicia y transporte. Además, se mantuvo el dinero para el Plan Buen Vivir. Suerte con la que no corrió la Secretaría General de Gobierno, ya que fueron rechazados los recursos para personal y asesorías comunicacionales. Vamos a hacer indicaciones para corregir indicaciones que se hicieron acá en la Cámara de Diputados que a nuestro entender son inconstitucionales por requerir el patrocinio del Ejecutivo. Pero esto no es todo. La oposición logró dejar sin financiamiento el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tenía un presupuesto de casi 15.000 millones de pesos. Además, fue aceptada una indicación que exige rendir cuenta trimestral del uso de recursos. Lo que tiene que ver con las calificaciones que han hecho en el último tiempo a propósito de las víctimas del estallido social, sin una resolución judicial previa. Eso hace que la ciudadanía vaya perdiendo fe y confianza en estas organizaciones. Y el INDH no fue la única institución perjudicada, ya que se dejó además sin fondos el programa de patrimonio cultural, del que dependen organizaciones como el Museo de la Memoria, Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frey y Fundación Salvador Allende. Durante el estallido social ocurrió la violación a derechos humanos más grave en la historia de los últimos 30 años de la vuelta a la democracia. Estamos realmente sorprendidos que todavía en Chile existan grupos de parlamentarios que no logren entender la importancia de la memoria, la importancia de la educación en derechos humanos. Es un presupuesto importante que además va a poder ayudar a mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias del Servicio del Patrimonio, que han sido demandas importantes que se han puesto sobre la mesa. Cerca de las 8 de la mañana terminó una jornada maratónica y difícil para las fuerzas políticas, pero más para la moneda, quienes esperan revertir parte de las partidas rechazadas en este proceso, instancia que se dará la próxima semana en el Senado, donde el presupuesto del país comenzará su próximo trámite constitucional. Con arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir quedó la jueza que chocó bajo los efectos del alcohol en Calera de Tango. El hecho provocó daños a 2 autos y, lo más importante, dejó a una niña de 7 años con lesiones leves. Los detalles en el informe de Macarena Román. En
solo 5 segundos, Eliana Garay Herrera pasó de estar en el banco de jueza del Tribunal de Familia de San Bernardo al de imputada por ocasionar un choque bajo los efectos del alcohol. El accidente se produjo pasada las 4 de la tarde, cerca de un colegio en la calle El Copihue de Calera, de Tango. Yo no sabía que estaba, yo me decía que estaba alterada. No tenía idea, pero después me dijeron que la señora está en estado de ebriedad. Horrendo, porque una jueza es la que toma las decisiones para condenarnos a nosotros, y lo que está condenando se condena sola. La jueza marcó 1,85 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que se puede comparar a tomar al menos una botella de vino o pisco. Sumado a esto, conducía con sus hijos al interior del vehículo. Si bien ellos no sufrieron heridas tras el choque, una niña de 7 años que viajaba en el otro auto quedó con lesiones leves. La imputada Eliana Alejandra Garay mantenía fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar, inestabilidad al caminar, además de no tenía control de sus actos, por lo cual se procedió a su detención por el delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones y daños. El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo dejó en libertad a la jueza, pero con arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir, medidas cautelares que buscaba evitar su defensa. También, su señoría, nos oponemos teniendo presente que mi representada es madre de 2 hijos. Ella es una persona que vive sola con ellos y por lo tanto, como cualquier ciudadano en este momento, tiene que ir a dejarlos, a buscarlos al colegio. Los argumentos no fueron tomados en cuenta por la magistrada y tendrá que cumplir las medidas al menos durante los 90 días de investigación. La imputada, al igual que muchas otras personas que también se entiende que tienen hijos, tienen familia y requieren movilizarse para el traslado de los mismos, puede contar con otros medios para poder hacerlo. Un accidente que podría haber terminado de manera mucho más fatídica. Según la Fundación Emilia, al año mueren 78 niños y niñas por siniestros viales. Esperamos que esta situación reciba todo el rigor del procedimiento penal que la legislación permite para evitar situaciones tan dramáticas y vergonzosas como la que protagonizó la jueza Garay. Y este accidente no fue el único ocurrido durante las últimas horas. En Aysén, una niña de 8 años murió en medio de un choque contra una barrera de contención. Iba conduciendo su padre, que marcó 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre. El alcalde de Zapallar pretende impulsar durante el verano una restricción nocturna a menores de edad entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada. Desde la Defensoría de la Niñez manifestaron su desacuerdo con esta norma, tema que reportó Ángela Rayman. Controversia ha generado una ordenanza municipal que quiere impulsar el alcalde de Zapallar, la cual comenzaría a regir desde este verano y obligaría a que los actos de los menores de 18 años entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada sean en responsabilidad de un adulto. Cuando llamamos a un padre porque el hijo está en estado de ebriedad en una playa o en una plaza, nos dice, no, mi hijo lo dejé en la casa del amigo y nombra al amigo. En ningún momento restringir el libre acceso, que no estén, al contrario, que estén, pero que siempre un apoderado o el adulto responsable sepa dónde estén. Eso es lo que queremos. Los menores de 16 años en este rango horario deberán estar acompañados de un adulto responsable, mientras que los adolescentes entre los 16 y los 18 años tendrán que portar el número telefónico de un mayor que se haga cargo de ellos ante cualquier eventualidad. Si es que el menor comete un acto ilícito, el caso se dirigirá al juzgado de familia y serán sus padres o tutor legal quien se responsabilice. Medidas que no han sido bien recibidas por todas las autoridades. Es evidente que una decisión como la que se ha anunciado no puede proceder en nuestro Estado de Derecho desde la perspectiva de asegurar precisamente a niños, niñas y adolescentes su condición de sujetos de derecho y el ejercicio de todos aquellos que la Constitución y la ley les asegura. Y aquello es particularmente relevante considerando que la decisión se enfoca en un ámbito relacionado con la delincuencia, donde pone un foco estigmatizador en una población específica de manera indebida y vulneratoria también de derechos de adolescentes. En el municipio la normativa tiene un apoyo transversal. De diversos sectores políticos señalan que la medida pretende proteger a los menores. Gracias al apoyo del departamento antinarcótico que tiene la municipalidad, hay datos y antecedentes de que hay
adultos inescrupulosos que ocupan a los menores de edad para actos ilícitos como el tráfico o para cometer delitos. Y eso básicamente nos ha permitido poder llegar a un consenso y a poder estar preocupados por esta tremenda situación. Nuestra labor, como esta ordenanza lo dice, es poder controlar y también guiar y educar a los padres que también cuidan a sus niños, porque hoy en día, como está el país, que tenemos tanta delincuencia hoy en día, que utiliza muchos menores para estos eventos, es tratar de evitar solamente el hecho de que ellos tengan cuidado. El alcalde de la comuna costera ha señalado que esta medida, que reconoce como extrema, es por el aumento de cantidad y gravedad de los actos delictuales, normativa que además tendría el apoyo de la ciudadanía en Zapallar. Porque hay tanta droga, tanta maldad en los niños y la gente, como matan ahora, tanta delincuencia, tanto robo, tanto asalto. Así que yo encuentro que está muy bien eso, que los padres se hagan cargo de los niños. Un niño de 15 años, 16 años, todavía no tiene ese no sé, el peligro, tantas cosas. Y además a mí me mataron una hija, salía de una discoteca y me la mataron. Entonces, a raíz de eso, para mí que los niños no deben de andar en la calle. Por seguridad para los mismos niños. Ya en caso de cualquier cosa no te llega gente de otros lados que vienen a hacer maldad, ¿cachai? Les puede pasar algo. Por su seguridad yo creo que igual está bueno. Por otro lado también lo encuentro mal en el sentido de que hay niños que van a venir a comprar, qué sé yo y qué, y también para ellos me va a ser incómodo porque vienen a pasarlo bien y a disfrutar en verano, ¿cachai? No para estar encerrados. Actualmente Zapallar tiene 7.000 habitantes. En temporada estival, esta cifra sube entre 40.000 y 50.000 de población flotante, mientras que la dotación policial es de, en promedio, 1.2 carabineros por 100.000 personas. La dotación de carabineros que se necesita no es tanta porque trabajamos de manera mixta. Armamos un plan de sinergia en conjunto, Fuerza Armada y de Orden, Carabineros, los inspectores municipales, para poder estar resguardados y trabajando en equipo. Por eso es necesaria la ordenanza. Sin embargo, y más allá del apoyo o no que esta ordenanza pueda tener, ¿está en el marco legal impulsar una restricción de este tipo? Toda restricción a la libertad debe estar manifestada en la Constitución y la ley. No le está dado a las municipalidades establecer restricciones a la libertad de las personas. Cuentan con la Ley Orgánica de Municipalidades que le permite establecer medidas para prevenir el crimen en sus municipios. Los vecinos tienen acciones disponibles en el marco constitucional. Particularmente el recurso de amparo es una buena acción idónea que les permitiese a los vecinos de Zapallar impugnar esta medida, ¿no? Esta acción de amparo está destinada a la protección de la libertad de movimiento y desplazamiento. Entonces, de alguna manera, este recurso constitucional mostraría un buen rendimiento para este caso. La ordenanza que se pretende impulsar será votada en el municipio el día lunes 21 de noviembre. Y en caso de que una medida legal se interponga, el alcalde de Zapallar declaró estar dispuesto a enfrentar los tribunales por llevar a cabo esta medida. Bueno, la próxima semana se va a realizar una nueva versión del Black Friday. En Chile durará 4 días y funcionará no solo en las tiendas online, sino también presenciales. Todos los datos, pongan atención, con María Luisa Carrión. Cuando encendimos las cámaras se escuchaban los golpes, vimos las imágenes en vivo de que estaban ya como 10, 15 personas dentro de la tienda. Así quedó en aquella oportunidad el local de Carlos. El 18 de octubre pasado entraron sin piedad y le robaron casi todo lo que había en su tienda en la Galería Boulevard en plena Alameda. Destruyeron también parte de su mobiliario. Ha pasado casi un mes y así luce hoy, con nuevos aires, nuevos desafíos, nuevos diseños, porque en su joyería gran parte del trabajo es hecho a mano por él. Tenemos aritos pequeños desde 6.000 pesos, que con descuento te pueden caer en 5, en 4.000 pesos. También aritos en 10 que pueden caer en 8.500. Tenemos colgantes. Tenemos gran variedad de productos. Los desafíos no son menores porque él, junto a sus vecinos de la Galería Boulevard, participarán por primera vez de un Black Friday, el tradicional evento internacional de ventas que tendrá su segunda versión en nuestro país. Después del saqueo hubieron tiendas que fueron muy afectadas. Entonces la idea es ir haciendo más publicidad al Boulevard,
que pueda crecer todo lo que es Santiago Centro, en este caso la Alameda, y pueda ser de beneficio para las tiendas. La idea es salir adelante y por eso fueron invitados a participar de esta cita que ya tiene fecha. Comenzará el viernes 25 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 28. Son más de 20 las categorías y las ventas no son solo online, también presenciales, como acá mismo en la Galería Boulevard. Por cambio de temporada, justamente vestuario y calzado, ahora viene el verano, los viajes se aprovechan estas instancias para entregar buenas ofertas de vacaciones. Los servicios, y tecnología es un rubro que generalmente en estos eventos tienen buenas promociones. Por otro lado, también un rubro que ha ido creciendo mucho es alimentos y bebidas, y ellos están con muy buenas promociones. En total, 1.687 tiendas físicas y más de 500 online serán parte de esta nueva versión en la que también participarán las cámaras de comercio de Valparaíso y de Puerto Montt. No hay proyecciones en cuanto a las ventas, pero el escenario es complejo porque se realizará antes de fin de mes. Sin embargo, esperan entregar opciones como ventas pre-navideñas, quizás para aquellos que quieran adelantar algunas compras para unas festividades que se auguran más moderadas en cuanto a los gastos. Son momentos más difíciles, estamos empezando a ver una disminución fuerte en el consumo y la Navidad seguramente va a tener esas características, va a ser una Navidad un poco más austera, hay mucho menos disponibilidad de efectivo en los hogares. Con todo, las ofertas partirán en un 20% y hay quienes planean cotizar y ver si se tientan con algún artículo o viaje. La consola, la zapatilla, la ropa, todo eso. Igual algunos menos gastos por el bebé que viene en camino, pero sí, igual compramos generalmente online. Entonces siempre hay ofertas preferenciales por ahí. Menos gastos de cara a las fiestas de fin de año. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio realizó una encuesta navideña. En ella, un 44% de los consultados aseguró que comprará menos regalos y un 41% que gastará menos esta Navidad. Quizás no con la misma intensidad que tenían antes, pero van a tener igual su regalito. Menos, o sea, los más cercanos a mí nomás serán mi hijo y mi mamá y nada más. Pues antes uno pensaba en los amigos, juntarse con las amistades, pero no, ahora no se puede. Entre las principales razones entregadas fueron la situación económica que atraviesan las familias, la inflación y tener otras prioridades este año. Sabemos que debido a la situación económica que estamos enfrentando, esta Navidad va a ser más austera y las personas van a gastar menos. Pero lo relevante de esta encuesta es que demuestra que el comercio presencial sigue siendo muy importante para el consumidor, independientemente que se complementa con el canal digital. Así, un 40% de los encuestados dice que solo comprará en tiendas físicas. El monto que se pretende gastar en promedio en esta Navidad alcanza los 121.000 pesos, unas festividades que se pronostican más austeras y una nueva versión de un tradicional evento de ventas que busca que algunos puedan adelantar sus compras. Bueno, otro tema que dejó el primer día del presidente Gabriel Boric en Tailandia tiene que ver con las eventuales presiones de China y de Estados Unidos a Chile por la posición respecto de la llamada guerra comercial entre ambas naciones. El mandatario aseguró que va a defender la autonomía política en nuestro país, manteniendo la relación comercial con ambos países. Estefanía Bustamante nos cuenta. Una larga exposición frente a decenas de universitarios sobre las relaciones Chile-Asia marcó su primera actividad oficial en Tailandia. ¿Alguna o alguno de ustedes quiere ir a Chile? Reflejo del ánimo para relacionarse con Asia más allá del comercio, en medio de la autonomía política chilena. Concepto que Boric recalcó no solo con el sudeste asiático, sino que también por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estamos enfrentando algunas presiones no públicas, pero privadas, para decir en qué lado estamos. ¿Y en qué lado entonces se queda Chile? El presidente fue claro. En guerras comerciales entre dos potencias tan grandes, la verdad es que nuestro país lo que hace es defender su autonomía política para relacionarse con ambas partes. Por una parte, China, principal socio comercial que durante el primer trimestre concentró el 32% de las importaciones frente al 17% de Estados Unidos. El gigante asiático también encabezó los embarques con un 39%, equivalente a 9.700 millones de dólares. Chile debe mantener su autonomía. De hecho, debe impulsar una política de autonomía inteligente,
para aprovechar lo mejor de los lazos con ambas potencias. Somos un socio comercial tan importante como para exigirnos hacer una cosa u otra. O tenemos que ejercer necesariamente esa política con autonomía. Una limitación de alguna forma o un intento por limitar nuestro comercio exterior podría ser muy dañino para el país. Con un comercio balanceado entre Asia, América del Norte y Europa, recomiendan mantener la autonomía chilena, no ceder ante las presiones comerciales que, según Insulza, se agudizan en guerras cibernéticas. Tomar partido en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China no es aconsejable. Chile es un país que necesita tener relaciones comerciales abiertas. En política exterior no hay que mostrar debilidades. Los jefes de Estado deben ser más cuidadosos, principalmente con China. La mejor manera de resguardar los intereses de Chile cuando se trata de la defensa de nuestra soberanía nacional es estando en una posición no alineada. Un apoyo casi transversal a pocas horas de la reunión bilateral que sostendrá Boric con el presidente de China, Xi Jinping, en medio de su gira por la PEC. Según Cancillería, abordarán temas económicos, pero también culturales y del cambio climático. Ahí las expectativas son también conversar sobre la relación bilateral, tal como dijo el presidente. China es nuestro principal socio comercial, pero además existen otras relaciones, lo que nosotros estamos tratando de establecer con todos los países donde tenemos fuertes lazos comerciales y económicos. Sobre el encuentro de este viernes, el presidente dijo que espera profundizar la relación con China, mientras que con Estados Unidos se retomará la conversación con Joe Biden sobre repensar la relación de ese país con América Latina. Nos vemos. Vamos a revisar las noticias internacionales junto al editor del área, Mario Arriagada. Mario, ¿con qué comenzamos hoy día? ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a partir en Estados Unidos. Ayer hablábamos del anuncio de Donald Trump de postular nuevamente a la Casa Blanca y hoy día es otro tipo de anuncio, una despedida más bien de una de las políticas más veteranas y experimentadas que hay en ese país. Es una mejor así. Sí, o sea, veterana por la experiencia, obviamente, que tiene Nancy Pelosi, claro. Tiene 82 años, fue reelecta nuevamente en las elecciones de medio término de la semana pasada, pero como los republicanos van a tomar el control de la Cámara Baja, Nancy Pelosi entonces ya no va a ejercer ese cargo que la convertía en la segunda mujer más poderosa después de Kamala Harris en Estados Unidos. ¿Qué es lo que anunció en el día de hoy Nancy Pelosi, Mónica? Que no va a ejercer ningún liderazgo más al interior del Partido Demócrata y que va a terminar su actual legislatura, es decir, unos 4 años más. Nancy Pelosi va a dejar finalmente su cargo. Ahí estuvo realizando un discurso bien emotivo frente ahí a sus colegas demócratas, pero también republicanos, que la reconocen como una de las mejores presidentas, Mónica, de la Cámara de Representantes en la historia de Estados Unidos. 20 años estuvo ejerciendo este cargo Nancy Pelosi en 2 periodos distintos. Los últimos años, sin lugar a dudas, han sido los más complejos para esta política, partiendo, Mónica, por el asalto al Capitolio, un hecho que recordó, de hecho, Nancy Pelosi en el día de hoy en su discurso, los enfrentamientos con Donald Trump. Estuvo también ahí en la Cámara de Representantes cuando el expresidente de Estados Unidos tuvo que enfrentar 2 juicios políticos. De hecho, recuerda, Mónica, que ella después reconoció, o en Estados Unidos se habló de que ella no quiso seguir adelante con el impeachment a Trump por el miedo a que podría resultar este juicio político, sobre todo después de lo que ocurrió en el Capitolio. Tiene más sentido finalmente las palabras de Nancy Pelosi. Esa imagen, obviamente, recordada en uno de los discursos de Donald Trump, de los mensajes a la nación, rompió ahí el discurso en una imagen que obviamente dio la vuelta al mundo. Es una mujer muy católica, pero también muy respetuosa de los derechos de la mujer, defensora del aborto allá en Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo hoy día Nancy Pelosi entonces en su despedida, este anuncio de despedida de que no va a ejercer finalmente liderazgos al interior del Partido Demócrata, ni tampoco va a repostular al cargo. Indeed, American democracy is majestic. La democracia estadounidense es majestuosa, pero es frágil. Muchos de los presentes hemos sido testigos de su primera fragilidad, trágicamente en esta Cámara. Y por eso la democracia debe ser siempre defendida de las fuerzas que deseen dañarla. La semana pasada el pueblo estadounidense habló y sus voces se alzaron en defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la propia democracia.
Con estas elecciones, el pueblo se puso en la brecha y repelió el asalto a la democracia. Rechazaron de forma contundente la violencia y la insurrección. Y al hacerlo, dieron pruebas durante toda la noche de que nuestra bandera seguía ahí. Bueno, un mensaje claramente dirigido a los simpatizantes del presidente Donald Trump. Otro hecho que se me olvidaba, importantísimo, que hizo este año Nancy Pelosi, que nos tuvo a todos conteniendo la respiración, este polémico viaje a Taiwán, que provocó ahí uno de los peores roces diplomáticos entre Estados Unidos y China. Un viaje que irritó a Xi Jinping al hecho de que realizó maniobras militares alrededor de toda la península, la isla de Taiwán, y se convirtió obviamente en una de las autoridades de más alto rango en Estados Unidos en visitar Taiwán, y ahí obviamente ese momento fue bien tenso, Mónica. Y además que ella, bueno, algunos decían que justamente ese momento, la visita a Taiwán, a pesar del enojo de China, era una forma de cerrar justamente con un gesto significativo su carrera política, su ciclo político, con un tema en el cual ella ha tenido anteriormente importantes pronunciamientos en China, en Tiananmen, denunciando la matanza de Tiananmen, por ejemplo, que fue una tremenda polémica en su momento. Sí, y lo otro, Mónica, en octubre su marido fue atacado con un martillo por parte de un sujeto que creía en teorías conspirativas y que de hecho la estaba buscando a ella para atacarla, porque él entró a la casa de Nancy Pelosi, no estaba, ella estaba en Washington D.C., y finalmente fue su marido el que sufrió este ataque terrible que finalmente terminó de buena forma, porque fueron lesiones que todavía están siendo obviamente atendidas para el esposo de Nancy Pelosi. Ayer hablamos de Jair Bolsonaro. Claro, porque está desaparecido. Dónde estaba y supimos dónde estaba. Que en realidad todos saben dónde está, pero ¿qué le pasa? Porque no se ha visto obviamente públicamente. Esta lesión en la pierna. Sí, bueno, Laura Soto estuvo ahí hablando con algunos periodistas brasileños para ver si es que realmente está teniendo esta lesión o si es verdad estos rumores que habla la prensa brasileña de que tendría una depresión postelectoral, y que incluso algunos llaman o han dicho, Mónica, que incluso no terminaría su periodo presidencial Jair Bolsonaro. Así que Laura Soto conversó con algunos especialistas y vemos la nota que te paro. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. O apelo que eu faço a você: desobstrua as rodovias, protestem. De otra forma. Visiblemente afligido, Jair Bolsonaro pronunciaba su último discurso público hasta el día de hoy. Aquel 2 de noviembre pasado, el mandatario brasileño llamaba a su manera a la calma a sus simpatizantes que bloqueaban las carreteras del país a modo de protesta por el triunfo de Lula da Silva en las elecciones presidenciales. Han pasado 2 semanas de aquella intervención y todos se preguntan dónde está el ultraderechista que ha desaparecido de la vida pública, más allá de un par de escuetas publicaciones que ha compartido en sus redes sociales. La explicación oficial llegó recién este miércoles por parte de su vicepresidente. Una infección cutánea en su pierna sería el motivo de su reclusión en su residencia oficial en Brasilia. Pero los medios de comunicación barajan otras teorías. Y lo que la prensa de Brasil y los bastidores en Brasilia dan cuenta es de que está hasta deprimido, que no sabe cómo lidar con lo que ocurrió. Personas cercanas al mandatario han compartido con la prensa brasileña que Bolsonaro estaría apático y depresivo tras su derrota electoral del 30 de octubre. Por eso estaría alejado de sus compromisos como presidente. Por ejemplo, no asistió a la cumbre del G20. También está distanciado de las redes sociales, las cuales usaba regularmente. Tampoco está haciendo sus tradicionales transmisiones semanales en vivo. Algunos temen que incluso no finalice su mandato. Creo que eso es algo más improbable porque tenemos solo 45 días hasta el fin de su mandato. Entonces, mismo que no haga nada hasta el fin de diciembre, no hay muchos motivos para que salga de la presidencia. Existe la duda si el ultraderechista asistirá o no a la ceremonia de cambio de mando que se realiza el 1 de enero. De no hacerlo, no sería el primero. En Argentina, Cristina Fernández no participó de la ceremonia de Mauricio Macri a fines de 2015.
El expresidente estadounidense Donald Trump tampoco lo hizo cuando fue el turno de Joe Biden a comienzos de 2021. Para esa fecha, Bolsonaro también perderá su fuero privilegiado, que ha mantenido por más de 3 décadas desde que comenzó su carrera política en el Parlamento. Desde que o presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição, ele está desaparecido. Talvez ele esteja picotando o documento, apagando o HD, renovando o passaporte ou analisando formas de não ser responsabilizado juridicamente pelos crimes que cometeu. Hasta el propio equipo del mandatario electo ya está preparando al menos 2 investigaciones judiciales de tipo electoral en su contra, que podrían inhabilitar a Bolsonaro para presentarse a cargos públicos. Lula todavía no asume, pero ya se presenta y se le reconoce como el representante de Brasil en el mundo. Inició su agenda diplomática en la COP27 en Egipto, donde fue recibido así. Quiero aprovechar esta conferencia para anunciar que la lucha contra el cambio climático será el eje de mi próximo mandato. La segunda iniciativa es proponer a Brasil como sede de la COP30 en 2025. Mientras tanto, en su país, simpatizantes de Bolsonaro seguían esta semana en las calles pidiendo una intervención militar para impedir su ascenso al poder. Solo queremos libertad y respeto a la Constitución. El pueblo brasileño se lo merece. Merece ser libre. Son las 2 caras que enfrenta Brasil por estos días. Por un lado, un presidente que nunca asumió su derrota y por el otro, un mandatario electo que ya baraja quién será el encargado de entregarle su tan esperada banda presidencial. Lo más probable, una mujer indígena o negra como representante del pueblo. Cambiamos de tema, Mónica. El 2014 ocurrió una de las tragedias aéreas más graves que ha tenido la historia aeronáutica. Hablamos del vuelo MH17 que fue derribado por un misil que, según Países Bajos, fue lanzado, un misil de fabricación rusa, por militantes prorrusos en el Donbass, en Ucrania. Hoy día se conoció las condenas en rebeldía a por lo menos 3 personas, 2 ciudadanos rusos y 1 ucraniano, responsables entonces de la muerte de estas 298 personas. 8 años después de este accidente, algo de justicia llega a las familias de las víctimas. Y es un hecho, Mónica, que además se da solamente 2 días después de este misil que cayó en Polonia y que mató a 2 personas. Un misil que ya sabemos venía desde Ucrania, pero este conflicto obviamente puede dejar hechos como este. Y también obviamente hay satisfacción en las familias porque era un proceso judicial que se había extendido por mucho tiempo, pero no participó Rusia para nada. De hecho, Rusia criticó el fallo y dijo de que ellos no van a llevar ante la justicia neerlandesa a ciudadanos rusos, así que por lo menos tienen algo de justicia las familias. De todas maneras, Países Bajos criticó la actitud de Rusia y de hecho, Mónica, hoy día veíamos una imagen bien impactante de cómo la selección de Polonia, que participa en la próxima Copa del Mundo de Fútbol, cuando ellos despegaron, fueron escoltados por F-16 cazas de combate, debido precisamente al hecho que ocurrió el pasado martes. Hecho que obviamente recuerda a lo que estamos viendo en imágenes, el 2014, cuando entonces este misil que fue lanzado por separatistas prorrusos en el Donbass de Ucrania, era un vuelo que iba desde Kuala Lumpur a Ámsterdam, finalmente impactó este misil y provocó esta lamentable tragedia de la cual Rusia hasta el día de hoy sigue sin responsabilizarse. Y terminamos, Mónica, con una imagen bien particular que llega desde Japón, donde ciudadanos japoneses participaron así de este evento, bañándose en vino, a pesar de la alta inflación que hay en Japón, de los precios elevados de varios productos. Fíjate que estas personas, al parecer con Oye, pero hay un niño ahí. Problemas. Sí, eso fue lo que más me llamó la atención. Mira, no, más de uno. Más de uno, hay varios niños. Pero ¿cómo? Ya, pues Mario, ¿es vino? Bueno, según la especificación de Reuters, era vino con otros colorantes, obviamente, pero según la descripción de este evento... Pues es una china ahí. Claro, un mate de estos niños, no sé si salían bien parados de ahí. Bueno, hay que explicarle a los japoneses a que le decimos que te hagan una china. Lo cierto, Mónica, es que ellos son fanáticos de un vino que es el Beaujolais Nouveau,
que es un vino francés. Fíjate que compran 4 millones de botellas al año Japón de este vino. Son realmente fanáticos y de hecho esto lo demuestra con varios niños y sus papás ahí bebiendo vino. Así que es una imagen bien particular, sobre todo hasta la misma agencia Reuters ahí decía que le llamaba la atención porque de verdad las botellas de vino en Japón sobre todo han subido por la pandemia, por la guerra en Ucrania. Pero bueno, sabemos que por lo menos la descripción que da este video es que estas personas no tenían problemas de dinero. No, está claro que no tenían problemas de dinero. A mí lo que me preocupa es los problemas que tienen los niños porque estaban bañados. Ya, si te bañas en vino, ya, pero tragas vino y estaban con... Mira, pues están con copa ahí. Su niño, suelta eso. Pero... No, pero debe ser jugo, yo creo. Ya. No creo que sea el agua de la piscina. No tan asqueroso, pero yo creo que mi problema no es con lo asqueroso de andarse tomando la piscina, pues, Mario. Entiendo que el vino. Los niños no pueden tomar alcohol. No pueden tomar alcohol. Bueno, entonces, la imagen bien liviana. Esta sí que era una noticia liviana. No, sí, liviana, pero me dejaste preocupada. Me la chunta. Liviana y preocupante, no sé, fíjate, lo encuentro raro. Voy a ver si mañana hay alguna actualización de cómo están los niños. Sí, lo que vuelven los perros y los gatos, porque estamos, pero el alcoholismo infantil. Sí, de verdad que lo encuentro rarísimo. Rarísimo, no, pero a ver. Ojalá que le hayan dado un juguito a los niños, ¿no? Será jugo de uva. Ya. Ok, vamos a necesitar una actualización de eso, ya. Nos vamos con Mario a la pausa y regresamos con deporte. La eliminación de combustibles fósiles y un acuerdo para un fondo común de compensación climática son los dos puntos en conflicto en medio de las negociaciones finales de la COP27. Chile lidera una mesa que podría resolver estos temas. Magdalena Fuenzalida nos cuenta más. A pocas horas del cierre oficial de la COP27, una creciente inquietud se ha instalado en la fase final de las negociaciones entre los delegados de casi 200 países. El fantasma apodado decepción climática comienza a rondar en los pasillos del encuentro en Sharm el Sheikh. Esto a raíz de la presentación de un amplio borrador inicial que más que expectativas despierta preocupación. El borrador aún necesita una tremenda cantidad de trabajo. No estamos en una posición para decir que esto es un terreno común en el que estemos todos de acuerdo. No se ve que exista el consenso suficiente ni la ambición suficiente para acelerar la descarbonización, para acelerar la salida de los combustibles fósiles. 20 páginas, muy superior a las 7 que quedaron de la pasada COP26 en Glasgow. Sin embargo, dos son los puntos de conflicto y de mayor interés. La creación de un fondo común que países ricos compensen los efectos del calentamiento global a naciones vulnerables y la permanencia de la generación de combustibles fósiles a nivel mundial, pese a las advertencias de diversos estudios científicos. No toma lo que muchos países han dicho, incluso países desarrollados de Europa, sobre incluir un lenguaje fuerte sobre combustibles fósiles. Ya el año pasado ya tuvimos en la cumbre de Glasgow un lenguaje que hablaba de eliminar el carbón. Este año debiésemos avanzar a que la decisión de la COP reconozca la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Para que este trato no se rompa, tenemos que seguir adelante con al menos un anuncio político de intenciones. Activistas demandan justicia climática y allí el rol de Chile lidera junto a Alemania puede ser fundamental. Nuestro país encabeza la mesa de pérdidas y daños, la que precisamente debe intentar cerrar un acuerdo o compromiso entre las grandes naciones frente a los países de menores recursos. Hay un momentum y tenemos todo el compromiso para que ese momentum que se está armando se cristalice. Negociaciones contrarreloj en un punto clave dentro del borrador, al que incluye aspectos como la crisis energética global, la seguridad alimentaria, los derechos humanos y la paridad de género. Sin embargo, los compromisos más urgentes parecen aún lejanos. El mundo está mirando y hay un mensaje simple para todos nosotros. Levántense y cumplan. Ofrezcan el tipo de acción climática significativa que las personas y el planeta necesitan tan desesperadamente. Y la verdad es que sin eso, esta COP africana va a estar muy cerca de fracasar en un 100%. Paradójicamente, más de 600 representantes de empresas de combustibles fósiles siguen de cerca y participan de las negociaciones en la recta final de la cita climática. Allí, China ya aseguró desligarse del Fondo Común Compensatorio, pero sí se comprometió a reducir sus emisiones del contaminante gas metano. ¿Fracaso o victoria climática? La respuesta ya está pronto a ser conocida.
Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y después imperdible CNN Íntimo con Matilde Burgos, que entrevista al gran periodista, un hombre con muchas historias y con mucha historia que contar, Sergio Campos. Don Sergio Campos, entonces, en este CNN Íntimo. Jueves 17 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.